Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy tengo el gran placer de poder entrevistar a un gran actor y dramaturgo colombiano. Él se llama Leonardo Aldana de Hoyos, y el cual podemos ver actualmente en la exitosa serie de Netflix Cien años de soledad interpretando el personaje de Catarino. Así que en breve lo tenemos por aquí y podemos conocer un poco más acerca de su participación en la serie. Lo tendremos por aquí. Allá lo invité. Vamos a ver si nos logramos conectar. Y ya en breve lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Ahora, aquí te tengo ya. Hola Leonardo, ¿qué tal, querido? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien ¿Qué hay de por cosas? acá? ¿Qué tal todo por allá? Por acá excelente, un poquito de calor, pero excelente. En, la- Qué bueno, acá, en el calor del Caribe. acá estos días no hace mucho frío, pero la verdad que a veces aquí en la zona norte donde yo vivo aquí en España sí que es una zona de frío, pero afortunadamente estos días no tenemos mucho frío, sí que bien también. Ah, qué bien, qué bien. Me alegra mucho que esté en una temperatura cálida también. Estamos bien, no hay queja, no hay queja, la verdad. Pues bueno, querido, un placer para mí hoy tenerte aquí, conocer un poco más acerca de tu trayectoria profesional. Un placer para mí también estar en tu video, en tu Instagram, Pablo. Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias, de verdad. Pues quiero comenzar, querido Leonardo, y quiero preguntarte antes que nada, ¿cómo descubriste pues que querías dedicarte a la dramaturgia y también, por supuesto, ser actor? Bueno, esa es historia viejísima, Pablo. Yo llevo 34 años en el teatro. Ujú. Eh, Profesionalmente, pero desde que yo me acuerdo en la escuela y en el colegio, siempre estaba metido en las actividades escénicas, declamando poemas, dramatizando romances, en las presentaciones de danza de la clausura de la escuela. En fin, siempre estuve como que dándole vuelta a la cosa escénica, un poco porque mi padre declamaba. Ujú. Él le gustaba mucho eh, los poetas del siglo de oro español, los poetas del romanticismo acá colombianos, y decía que el abuelo, o sea, mi abuelo, escribía poemas y él le gustaba declamar y aprendió a declamar, y entonces nos compartió a sus hijos esa pasión por la poesía y por la declamación. Entonces yo creo que desde allá viene ese gusto por lo escénico, por el teatro. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo llega, pues, a ti la oportunidad de participar en este reciente proyecto de Cien años de soledad? ¿Cómo llega a ti ese personaje? Bueno, yo soy actor de oficio, Ujú. trabajo acá en Barranquilla y en Soledad, dirijo un grupo de teatro, soy, digamos, muy activo en la actividad teatral en el Caribe. Un amigo de Montería, eh, yo estoy viviendo en Barranquilla, aunque, digamos, mi origen es un tanto, soy de familia cordobesa. Ujú. El otro día escuché que Enrique les compartía que yo nací en el Chocó. Ujú. Efectivamente, 50 mis padres se fueron para el Chocó, Ujú. pero es otro departamento, el equivalente a un ente territorial, ¿no? Ujú. Eh, Se fueron a vivir allá, un tanto huyéndole a la violencia de la década de los 50 acá en Colombia, la violencia bipartidista. Nosotros hemos ido de violencia en violencia. Ujú. Y siendo yo un adolescente, retornamos a Córdoba, entonces toda mi cultura y toda mi familia es de Córdoba, aunque yo nací en el Chocó. Y yo Ujú. llevo 34 años, 34, llegué de 25 años a Barranquilla, tengo 60, 34 años de estar viviendo en Barranquilla y Soledad. Ujú. Y bueno, eh,
un amigo, decía que un amigo de Montería me contactó porque estaban haciendo un casting muy importante y que si lo podía contactar con gente de los grupos de teatro acá del departamento del Atlántico, de Barranquilla, de Soledad, de los pueblos, y justamente que iban a hacer un casting en el centro de Soledad. Soledad es un municipio bastante grande. Entonces yo, pues, a través de mi grupo de teatro, de las redes del grupo, puse en contacto a mucha gente de teatro y me dijo, ¿por qué no llegas? Mi compañera y yo llegamos a ahí, estar allí, acompañar, ver que la gente que habíamos invitado llegara. Y bueno, me dijo, pero ven acá, haz el casting tú también. No, no, yo no voy a hacer eso. No, 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 haz el casting. Cántate una décima. Y bueno, yo me presenté, canté una décima y al día siguiente me llamaron para que fuera a hacer una prueba. Como, Fíjate tú que ibas a supervisar a ver si llegaban todos allí y te van a seleccionar a ti. así. Es curioso porque realmente yo soy docente. Yo trabajo con el magisterio del departamento, en ese momento trabajaba con el departamento del Atlántico en la Normal Santa Ana de Baranoa. Y yo dije, no, yo no puedo ir para esa vaina, eso demanda mucho tiempo. Y pues, doy clases, pero además dirige el grupo de teatro del colegio, pero además tenemos nuestro grupo de teatro independiente y estábamos, bueno, en actividad, estábamos montando una obra de teatro y estábamos a la expectativa de ganarnos una beca de creación con el ministerio. Y bueno, me llamaron para ese casting, después no pasó nada, fue una prueba como muy general, una situación hipotética, improvisa, ¿qué harías tú? Reacciona a esta situación, bla, bla, bla. Un par de meses después, o un mes, yo no, ya no me acuerdo los tiempos, me llamaron, me preguntaron que si estaba interesado en estar en 100 años de soledad. Ya yo sabía que era 100 años de soledad, por supuesto. Entonces me citaron a un apartahotel de acá de la ciudad donde me iban a hacer una prueba. Me di cuenta que era para José Arcadio. Bueno, yo he leído 100 años de soledad, con las 2 veces que lo leí durante el rodaje, lo he leído 8 veces. Antes ya lo había leído como 6 veces, mi pasión. Me hicieron la prueba me di cuenta que era para José Arcadio. Llamamos, no pasó nada, pasó algún tiempo, me volvieron a llamar, entonces me pasaron inmediatamente 2 libretos. Y yo, mire, aprende 2 personajes para que hagas una prueba mañana. Y al día siguiente me llamaron, bueno, vas a ser Catarino. O sea, los 2 personajes, uno era Moscote, el corregidor Moscote, y el otro era Catarino. 2 escenas distintas. Al día siguiente me llamaron y me dijeron, tú eres Catarino. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ahí empezó otro cuento. Y cuéntanos un poco, ¿quién es Catarino, tu personaje en 100 años de soledad? Cuéntanos un poco quién es. A ver, Catarino en la novela de García Márquez es más que todo un lugar. Es la tienda de Catarino, lo nombra porque tiene una tienda, un comerciante, vende licor, hechizo, ñeque le llamamos nosotros, chirrinche, es un licor artesanal que hacen los campesinos, todavía se hace. Si llegas a Colombia algún día, pregunta por chirrinchi, pregunta por biche, le dicen en el Pacífico. Acá en el Caribe le decimos ñeque, en la parte de La Guajira le dicen chirrinchi. Bueno, recibe diferentes nombres, pero es un licor hechizo, artesanal. Él vende ese licor, cuando los hombres están borrachos o cuando él está borracho, no recuerdo ahora bien, le gusta tocar a los hombres, tiene su perversidad. En ningún lado dice si es o no es homosexual, solo que le gusta agarrar a los hombres. Puede ser algún tipo de perversidad, ¿no? Es todo lo que nombra García Márquez. Sin embargo, yo me di cuenta que en el libreto Catarino es más que un lugar,
lo único que dice García Márquez de Catarino es eso, y luego menciona en la tienda Catarino pasó, en la tienda Catarino pasó, en la tienda, pero Catarino no tiene un protagonismo real en la novela. Sin embargo, cuando leí los libretos que me pasaron, me di cuenta que no solo sucedían cosas en la tienda de Catarino, sino que Catarino asume un rol de alguna manera protagónico, es un poquito chismoso, pero también un poquito como dinamizador y toma partido. Es uno de los leales de Aureliano, de Aureliano, porque lo vio crecer, lo considera como un sobrino. Y nada, la sexualidad de Catarino desaparece completamente en la serie. Lo importante de Catarino es que tiene una tienda donde todo el mundo se encuentra, un bar, perdón, donde todo el mundo se encuentra, donde ocurren cosas, donde la gente también va a divertirse, pero también va a llorar sus penas, ahogar sus penas en alcohol. Y Catarino está enterado de todo. Además, él es cómplice de Pilar Ternera. Es bastante unidos, como bastante amigos, y yo imagino que se cruzan clientes, ¿no? Que, hey, fíjate que fulano estaba diciendo esto, puede ser un cliente potencial, siempre en muchas escenas se les ve juntos a ellos, a Pilar y a Catarino. Uno supone que hay algún tipo de complicidad. Además que ella atiende allí en el bar de Catarino, también atiende a sus clientes, ahí lee las cartas, ahí, porque ella es un tanto pitoniza. Ese es Catarino. Para mí, además, fue una oportunidad de oro. Yo te dije que he leído 100 años de soledad unas 8 veces. El libro lo he leído 7 veces. La otra lectura realmente fue desde adentro, estar allí en el bar y ver cómo iban sucediendo las cosas, cómo se sucedían los acontecimientos. El bar es un lugar privilegiado, porque desde allí Catarino fue partícipe de, digamos, de toda la primera época, de los hechos que cambiaron a Macondo, de los hechos que fueron, digamos, significativos en toda esta primera parte de 100 años de soledad. Y es un lugar realmente privilegiado. El bar, por las cosas que suceden, por las cosas que se dicen allí, por las cosas de las que se entera. Entonces esa es la otra lectura que tengo de 100 años de soledad, una lectura desde adentro. Qué bueno. ¿Y cómo tú empezaste pues a construir ese personaje? ¿Cómo fue el proceso de construcción de Catarino? A ver, yo originalmente soy un hombre que nací en el campo. El lugar donde yo nací allá en el norte del Chocó era un lugar bastante alejado de cualquier centro poblado bullicioso, era un corregimiento de unas cuantas casas. Los pueblos vecinos eran también corregimientos muy pequeños, de, qué sé yo, 300 casas cada uno. No había transporte de carro, transporte era en caballo o a pie. Y en pocas casas había radio. En mi casa había radio, mi papá era el médico del pueblo. Y entonces era un lugar donde se reunían los señores a escuchar radionovelas a las 5 de la tarde. Venían campesinos, vecinos del lugar, se reunían en la puerta de la casa. Mi papá ponía el radio, en un radio de transistor, en una repisita, y sintonizaban una de las radiocadenas nacionales donde transmitían radionovelas, y escuchaban primero una radionovela de aventuras, y luego, Arandú se llamaba eso, luego cambiaban de cadena radial y escuchaban Calimán. Y eso era como la primera parte, pero luego ellos comenzaban a contar las cosas que habían sucedido durante el día. Y ya llegaba un momento, ya eran las 7:30 de la noche, me llamaban para que probablemente ya había cenado, cena muy temprano, a las 5:30, 6. A las 7:30 mi papá me hacía una mirada que indicaba: ya puedes irte a acostar. La conversación de que ya no es para niños. Tenía 6 años y yo me iba derechito hacia el cuarto. Cuando veía que no me estaba mirando, me regresaba pegado de la pared y me metía detrás de la puerta y comenzaba a escuchar las historias que ellos contaban.
Ujú, contaban historias de brujas, de duendes, de aparecidos, de peleas, ujú, de conflictos en la cantina, de, qué sé yo, de gente pendenciera, de todo. ujú, Y eso comenzó a poblar mi mundo. ujú, Y había una señora, la señora Ana Díaz se llamaba, que le ayudaba a mi mamá en los oficios de la casa algunos días. Y entonces una de las cosas era que ella llegaba siempre a pilar el arroz, porque el arroz lo teníamos colgado en el techo, en espigas, ujú, y al mediodía se asoleaba el arroz y por la tardecita ella pilaba el arroz que nos íbamos a comer al día siguiente. ujú, Entonces ella tumbaba un tronco, me sentaba, me daba la comida y mientras pilaba el arroz de mañana me contaba una historia. ujú, Entonces yo conecté a Catarino con esos con esos contadores de historia, con esos personajes que estaban en la historia que contaba la señora Ana y que estaban en los campesinos, un tipo que se enteraba de todo porque estaba en una cantina, ujú. se enteraba de todo así como yo detrás de la puerta me enteraba de todas las historias que contaban los... Entonces un poco mi primera escena en, en 100 años de soledad fue la última escena que hizo el primer bloque cuando estaba dirigiendo Alex. Ujú, Ya sabes que hubo directores, Ale y Laura. El primer bloque lo dirigió Alex, iba a grabar su última escena. ujú, Entonces es la escena donde llega Aureliano y se encuentra con sus amigos Gerineldo y este otro y Magnífico, ujú, y ellos lo hacen entrar a la cantina de Catarino, me llaman, Catarino, ven acá, mira, ven aquí, está aquí. Ahí había un poco de complicidad entre los actores, ¿por qué? Yo soy caribe, ujú, con el acento del campesino caribe, el acento que es predominante de alguna manera en 100 años de soledad. ujú, Los tres son cachacos. O sea, cachaco para nosotros aquí es todo el que no pronuncia, el que pronuncia la S. ujú, Todo aquel que pronuncia las S finales, las R finales y las Ls, para nosotros es cachaco. ujú, Cualquier persona que hable correctamente, pronunciando todas las consonantes, cachaco. ujú, Entonces, ellos son un bogotano, el otro caleño, dos bogotanos y un caleño. Entonces, ujú, claro, generamos una complicidad porque ellos querían apropiarse más del acento y entonces eso no estaba, el saludo, eso se lo inventaron ellos, saludarme a mí como para meterse en calor en el acento. Yo creo que ujú, ellos estaban también haciendo su primera escena ujú, y claro, la escena es entre ellos, yo no tengo nada que ver con la escena, ujú, pero yo me había metido en el cuento de que este man lo que era un chismoso. Y entonces ellos comienzan, cuando ya ellos pasa el saludo y ellos comienzan a realizar la escena, que es convenciendo a Aureliano, los dos amigos, para que entre a acostarse con la Cándida Heréndira. ujú, Yo me quedo chismoseando, o sea, yo no me retiro de la barra, sino que me quedo escuchando lo que ellos están hablando y reaccionando a eso que está aconteciendo. Y yo creo que ahí aprendí el personaje, o sea, yo soy muy de que el actor construye es en la escena, o sea, ujú, el personaje no se construye acá en la cabeza, no se construye en el escenario. Y ujú, esa fue la oportunidad de darle forma a esa idea que yo tenía de Catarino y de ahí en adelante eso, un tipo un tanto chismoso, un tanto, pero toma partido. O ujú, sea, no es solamente un chismoso que lleva y trae, sino un tipo que se entera de todo, que está pendiente de todo lo que ocurre, se dice en el bar, pero él toma partido. ujú. Ese es Catarino. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame un poco de todas las escenas que a ti te tocó grabar de tu personaje, ¿cuál es la que te costó un poco más a lo mejor grabar? A lo mejor a nivel interpretativo o no sé. Cuéntame un poco la que más compleja te fuera. Una escena más compleja. Bueno, la escena más compleja que grabé no quedó. Esa fue una escena que no quedó, que me costó muchísimo porque había que expresar mucho y no había mucho que hacer. Pero digamos que hay una escena que hicimos con Laura, que es donde llegamos a reclamarle a Moscote el asunto de pintar las casas de azul. Ujú, Como te digo, yo soy un hombre de teatro y eh, mi, mi, mi,
Mi impulso era que cuando el tipo dice estoy armado, yo me le voy encima le quito un garrote a otro campesino que está al lado y me le voy encima. Y la directora tiene muy resuelto qué es lo que ella quiere ver en escena, y entonces de alguna manera sentía que yo me sobreactuaba, además que yo no estaba acostumbrado a grabar para la cámara, además eso, o sea, yo soy de teatro, el gesto mío es grande, mi expresividad es grande, porque además trabajo mucho en la calle, y una de las cosas que sí me habían dicho es que la cámara crece el gesto en un no sé cuánto por cien, y trata de manejar un poco el gesto, y entonces como que esa escena me costó mucho porque tenía que contener, o sea, sí era eso, reaccionar, pero tenía que ser más contenido como al final quedó. Entonces, digamos, esa escena me costó bastante trabajo, porque fue también de las primeras escenas y entraba en conflicto, o sea, el actor de teatro y que estaba montando en ese momento un espectáculo callejero para carnaval, con mi grupo de teatro, y de pronto allá, a pesar de que era un espacio abierto, los ojos esos de la cámara, había un solo ojo mirando, no quería mirar tan grande ese gesto, y entonces eso juntando, no era una escena mía, era una escena donde yo era uno más. Sin embargo, fue notorio que el gesto demasiado grande al principio, hasta que llegó a su punto. No creo que esa fue la escena más difícil. Y de tus escenas favoritas que te gustara pues más grabar, o luego cuando las viste en pantalla pues te gustaron como quedaron, así tus escenas más preferidas. Bueno, está una escena que es la muerte de Aníbal, que es casi que una secuencia. Son varias escenas pegadas ahí que sucede en el bar. Me gusta mucho porque escuché que Andrés y Rachel te han dicho que creamos como una buena sinergia, una camaradería importante entre los actores, nos hicimos realmente amigos, quedaron amistades ahí que van a trascender 100 años de soledad, y parrandeábamos juntos después de los fines de semana, siempre nos encontrábamos para ir a comer o para cantar, para tomarnos una cerveza, había una camaradería y una muy rica, muy divertida, y logramos que eso trascendiera en la escena, que esa camaradería que hemos construido como actores pasarla a los personajes. Y entonces esa parte de la muerte de Aníbal me gustó mucho porque con, sin exageraciones ni melodrama, logramos contar lo terrible de la guerra. Yo creo que está comprimido ahí en esa escena. Un niñito mandando a otro niñito más pequeño a que mate, y dan la espalda sin ninguna emoción, ¿no? Un gran actor, Hannes, se van, y todos los que estamos allí con la emoción contenida, y luego solo después que se van los verdugos es cuando vamos a expresar todo ese dolor contenido, y eso es pan nuestro, ha sido pan nuestro de cada día en este país. O sea, un pueblo en el cual recogen a todos los hombres en la plaza, van y disparan y nadie puede decir nada, matan 1, 2, 3, 4, 5, jugaron con las cabezas de los muertos en las plazas de los pueblos, y la gente paralizada y quieta porque no podían hacer nada hasta tanto no se fueran los verdugos, y luego entonces sí desahogar su dolor. Tanto esa escena comprime, contiene mucho lo que ha sufrido este país por culpa de la violencia. Por eso esa escena para mí muy gratificante, en el sentido en que nos cuenta. Sí. Nos cuenta. Me sentí muy bien en esa escena y me gusta mucho esa escena. De pronto, ¿cuál otra?
Eh, no, me gustan muchísimas escenas. Me gustan casi todas las escenas, las que salieron, incluso las escenas que no salieron. Yo me disfruté mucho el, el estar allí en el set y cuando de pronto nos poníamos a urdir, a especular cómo podría ser la escena que seguía. Siempre fueron bastantes. Ujú, Las fiestas que se hicieron en el bar o en ujú, la casa de José Radio, hubo varias fiestas, también fueron muy divertidas, porque además eso, el Catarino siempre era espectador de lo que estaba ocurriendo. ujú. Catarino siempre era espectador, o sea, lo te digo, era un personaje privilegiado en ese sentido, porque hacía parte de la acción, pero además casi siempre era espectador. Hay una cuando Roque Carnicero Ujú. ya sabe que él y varios oficiales ya saben que uno de ellos tiene que eh, dirigir el pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía. Ya está preso. Están esperando la orden de Bogotá para matarlo. Y hay un trabajo como de miradas entre, entre Roque Carnicero y Catarino. Catarino acusándolo, por supuesto, como todo el pueblo, pero Catarino va viendo cómo el tipo va cediendo cuando Pilar lo coge y le dice: el tipo que mate al coronel Aureliano Buendía no sale de este pueblo, aquí se muere, decidan a ver quién es el que se va a morir, tal y tal. Y al final el hombre agarra su botella y se va derrotado, sabiendo que está condenado a muerte, y Catarino le dice: capitán, rece para que no llegue esa orden. También me gusta mucho esa escena. Ujú. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue para ti, pues, el trabajo en el set con el equipo que está detrás de cámara y también con tus compañeros, con los demás actores y actrices? ¿Cómo fue para ti ese trabajo? Yo dirijo, en mi grupo de teatro yo dirijo. Ujú, ujú, Eh, y es un grupo de actores ya adultos. La más joven tiene 35 años, que es mi esposa. ujú, Eh, y con los otros dos actores que hacen parte del grupo llevamos juntos veintitantos años. ujú, Y tenemos una dinámica de trabajo en la cual discutimos el tema, discutimos la idea, le damos vueltas, decidimos qué es lo que vamos a hacer, y ellos proponen cosas en escena. Yo miro y digo, bueno, esto queda por esto, esto queda por esto, esto queda por esto, ¿qué opinan? Y chanchan, vamos a comer, armando la escena a partir de lo que van dando los actores. ujú, El trabajo, o sea, yo estoy acostumbrado al trabajo colectivo. ujú, Y lo demás no lo repartimos, porque no hay algo aquí como una división del trabajo, que el productor, que el el escenógrafo, el luminotécnico, hacemos todos, somos toderos. ujú, Y, y poderme relacionar con tantas especialidades, bueno, porque te digo, me dice, yo he hecho cositas muy pequeñas, figurantes, ujú, en series, en telenovelas, y en 2020 hice parte de una producción del canal regional, ujú. una miniserie de unos 12 capítulos donde tenía un papel coprotagónico. Allí conocí yo, empecé a conocer el lenguaje audiovisual. Ujú, También tenía esa característica que tiene 100 años de soledad, que se aproximaba mucho al cine. ujú, Y en 100 años de soledad, pues digamos que mano dura fue mi bachillerato ujú, para, en cuanto a los lenguajes audiovisuales. 100 años de soledad fue una universidad. O sea, era un equipo muy maravilloso, la gente, los técnicos, los equipos de dirección, porque eran dos equipos de dirección, ujú, la gente de cámara, la gente, tú podías preguntar y te contaban, veías el trabajo, digamos,
profesional, no había cabos sueltos ahí de ninguna especie. Mucha gente para resolver una escena. Tú abrías la boca y enseguida había una respuesta. Si era la gente de sonido, de fotografía, de props, ¿qué te digo yo? O alguna necesidad personal, necesito un vaso de agua, o alguna idea que se me ocurrió que quería comentar al director. Si no estaba el director ya un poquito al momento, y ya el director tenía la información porque le dijiste a un asistente, y o sea, un trabajo muy cohesionado, muy profesional. O sea, y por qué existe mi grupo, porque nosotros somos sino 4. Entonces, claro, estamos todo el tiempo conectados. Allá, yo digo que no eran menos de 50 personas alrededor de una escena, y parecía que no fueran sino, o sea, por las dinámicas, la efectividad del trabajo, parecía que solo fueran unos cuantos que tenían muchas manos. Me daba esa sensación de que eran pulpos. Entonces, muy enriquecedor. Y claro, y el elenco de actores, conocí gente maravillosa, todo el equipo de los conspiradores, Enrique, Andrés, Lucho, Rachel, Rubén, todo ese Hanner, y los otros, los protagónicos que son los Buen Día, Diego, Claudio, Marleida, las chicas Buen Día, pues una gente muy cálida, muy profesional. Siempre es un gusto encontrarnos en la mañana en el set. Siempre, o sea, cuando nos despedíamos, no era como a la salida del trabajo, sino era pendientes de cuando nos volvíamos. Era como si contáramos el tiempo para vernos encontrar allí. Era algo que se veía que todo el mundo se estaba disfrutando realmente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo de grabación estuviste tú en la serie? ¿Cuánta duración tuviste tú? ¿Cuántos meses? Fue durante casi todo el segundo semestre, a partir del mes de agosto, solo que por mi trabajo, ahí me tocaba ir y venir. Claro. Pedía permisos, aprovechaba mucho los fines de semana para viajar, para venir. Yo estuve durante 4 meses prácticamente yendo y viniendo a Ibagué. Acumulé millas, como no te imaginas. Madre mía. ¿Y alguna anécdota que recuerdes tú que te ocurriera algún día durante el rodaje? ¿Alguna anécdota que nos puedas así recordar? Pues, anécdotas hay muchísimas. Bueno, Andrés te dijo que él es músico y que yo tengo mucha afinidad con la música vallenata. O sea, la región, Andrés es un departamento que queda en la parte más occidental del Caribe. Yo soy de la parte más oriental, pero esa música recorrió todo el Caribe, se metió en toda Colombia, y es una de las músicas vallenatas, una de las músicas por las que identifican este país. Pero como yo soy de origen campesino, yo conozco la música más vieja, la más tradicional, no tanto la que se escucha hoy en día en la radio o en la que transmiten por internet, sino la música primera, los viejitos. Y coincidimos cuando fuimos a grabar a Honda, buscando un río. Estuvimos grabando por allá en un pueblo que se llama Honda, y ahí cualquier noche con la guitarra y nos pusimos a cantar, y nos hicimos compadres. Compadre acá no tiene nada que ver con la relación de bautizo, sino compadre camarada. Como dicen los paisas, parceros, nosotros decimos un llave, un hermano de la vida. Eso nos vinculó bastante,
y cohesionó mucho ese grupo de los llamábamos los conspiradores, porque era como un poquito lo que hacíamos durante ciertas escenas de la serie, nos llamábamos los conspiradores, y entonces era muy chistoso cuando ya faltaba la última escena en la que iban a matar a Andrés quejándose con todo, le dijo, pero compadre, pero ¿por qué me tienen que matar, compadre? Si yo no me quiero ir de esta vaina, tú no ves que si me matan, el problema no es que maten a Aníbal, el problema es que si matan a Aníbal, yo no tengo más nada que hacer aquí, me mandan para el baño. Eso era muy, muy gracioso porque con todo el que se encontraba ahí, tú no puedes hacer algo para que no me maten mañana, que mañana me va que me maten. Hasta el director, hasta Ale le dije, ve acá, Ale, tú no puedes hacer algo para que no me maten. Es que yo no me quiero ir, estoy muy bien aquí. Yo nunca he estado tan feliz, mira, como aquí en este lugar. Qué bueno. No Qué bueno. es una No, un genio. persona. Un genio, Andrés. Andrés, un genio, sin duda, ¿eh? Un genio. Sí, totalmente. Qué bueno. Totalmente. Un músico. Y que, además que es heredero de una tradición musical, pero se reconoce en un contexto contemporáneo, entonces hay una especie de simbiosis entre esa tradición de la que es heredero y las músicas, digamos, universales. Qué bueno. Ahí. Qué bueno. Y si tuvieras tú la oportunidad, Leonardo, de volver atrás y tener enfrente a Gabriel García Márquez, ¿qué le dirías? Tú que tuviste la oportunidad pues, de leer tanto su novela y también, por supuesto, de participar en la serie que da pie a ello. Bueno, fue de darle las gracias, de decirle que ha sido un privilegio nacer en la misma región en la que él nació y ser heredero de la misma tradición que él fue heredero y que hizo posible una obra tan maravillosa como su obra, que no solo es 100 años de soledad, que es el Zoom, pero están todos los cuentos, ¿no? Que están construidos alrededor de eso. Yo le preguntaría por los personajes que sencillamente desaparecen en la novela, que no vuelven a ser nombrados. Me llamó, nunca me había llamado la atención eso, sino ahora cuando estábamos haciendo la serie. De hecho, Catarino no muere, Catarino deja de ser nombrado y ya, de pronto ya no es más el bar de Catarino, sino que es la zona de tolerancia donde están las matronas francesas. Y así hay otros personajes. En la serie entra Magnífico Bisbal, entra Gerineldo Márquez, y en la serie los doblan, ponen el senior y el junior. Entonces uno entiende que el Magnífico Bisbal, amigo de Aureliano Buendía, no puede ser el mismo Magnífico Bisbal, amigo de José Arcadio, porque es una generación posterior. Nació en Macondo, Aureliano fue el primero que nació en Macondo. Entonces, le preguntaría por esos personajes, y a lo largo de la novela son muchos los personajes que simplemente dejan de ser nombrados. Ahora a partir de la grabación para acá, me ha generado como inquietud esos personajes que sencillamente desaparecen. Sí. Dejan de ser nombrados. Qué bueno. Sobre esto le preguntaría. Qué bueno. Y ahora quiero que me hables de tu libro. Quiero que me hables de Éxodos. Cuéntame un poco sobre eso. Cuéntame un poco sobre tu obra. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Éxodos. Cuéntame un poco de él. A ver, mi vida ha sido el teatro. Es lo único que se hace, además. Y series también, ¿eh? Series también sabes hacer. No digas que solo el teatro. Series también sabes hacer, ¿eh? Ojo. La actuación. Qué bueno. Qué bueno. Yo, eso que te contaba de los cuentos que contaba la señora Ana y que contaban los campesinos a la puerta de mi casa, esas historias me persiguieron durante toda mi adolescencia. Yo suponía que yo iba a ser escritor de cuentos. Yo suponía que yo iba a
Pues bueno, primero quería, como todo niño, ser cura. O ser médico como mi papá. Cura como mi padrino es un cura. O médico como mi papá. Pero luego ya yo sabía que yo no tenía otra opción que leer. No tenía muchas opciones. Era un niño que no era bueno para los deportes, no había televisión en el pueblo, y un poco enfermizo de niño. Entonces, mis hermanos estaban o sea, cuando yo empiezo a tener memoria, y ellos estaban como tercero, cuarto y quinto y cuarto de primaria por ahí, yo llevaba unos libros de lectura, ¿verdad? Y yo aprendí a leer cuando tenía 5 años, y mi pasión era abrir los baúles donde estaban los libros, porque no había una biblioteca como estante, porque en los estantes estaban las medicinas que vendía mi papá. Entonces, abrir los baúles y buscar libros donde hubieran lecturas. Entonces yo quería escribir, así como estaban esos cuentos escritos en los libros de lectura, yo quería también escribir las historias que contaban los campesinos. Yo conocí Cenicienta, conocí Hansel y Gretel, conocí Cuentos de las Mil y una Noche con otros nombres. Y eran que habían ocurrido por ahí en los alrededores del pueblo, Cuti arriba, Cuti abajo, porque era el universo que contaba la señora Ana. La señora Ana no decía que hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, no, para allá arriba, para los lados de Tapatí, había una princesa que tal y cual, y allá ya yo me imaginaba ya el rey, la princesa y no sé qué cosa, y los caballeros eran como los señores que arriaban ganado en el pueblo, porque montaban a caballo. Entonces, cuando yo descubrí que eso eran reinvenciones de la señora Ana, ¿verdad? Porque yo empecé a encontrar esos cuentos, mi idea era volver a escribir esos cuentos, pero tal como los contaba la señora Ana. Lo que yo no contaba era que cuando me fui a estudiar teatro en Bogotá, ya yo había resuelto que quería estudiar teatro. Mi maestro, hoy en día él vive en España, Enrique Vargas, que fue mi maestro durante un par de años allí en Bogotá, me mandó a una reunión que había de unos señores cuenteros. Yo no sabía que eso era un oficio escénico, cuentero. Yo sabía que había contadores de historia en el pueblo, que la gente sabía contar cuentos, pero eso lo sabía todo el mundo. No era que había unos tipos especializados en contar cuentos. Era que cualquier campesino contaba historia, porque esa era parte de la vida social. Entonces yo sabía contar historia, y me mandó una reunión de cuenteros y yo no entendí mucho la cosa. Total que cuando yo llegué allá me dijeron, usted es el cuentero que mandó el maestro Enrique Vargas. Entonces cuando yo me presenté, no, yo no soy un cuentero. Y yo, sí, mire, está programado para este sábado. Así. Entonces yo fui y le pregunté a Enrique, mira acá, Enrique, ¿cómo así que yo soy cuentero y que yo estoy programado? Yo, pues usted se pasa aquí contándome cuentos que le contó la señora Ana, vaya y cuéntelos allá en el teatro. Y entonces, esos cuentos que yo pensaba escribir, terminé contando. O sea, me metí en toda esta dinámica de los contadores de historia y seguí aplazando indefinidamente eso de escribir esos cuentos, porque comencé digamos, a reinventarlos oralmente. Son los cuentos que yo cuento cuando tengo la posibilidad de hacer presentaciones de narración oral. Y entonces seguí otra vez en deuda con lo de la literatura, porque yo tenía que ser escritor. Entonces me metí por el lado de la poesía. Comencé a escribir poesía. Pero claro, comienzas a escribir poesía y comienzas a leer otra poesía, no solamente la que leía de niño, que eran casi que los poetas románticos del siglo de oro español, que fueron los que me enseñó mi papá. Entonces comienzo a descubrir a Raúl Gómez Hattin, comienzo a descubrir a Jaime Jaramillo Escobar, poetas contemporáneos colombianos, a León de Greiff, después entonces Gaddafi, que los poetas malditos, ya pasando nuestras fronteras. Y no, yo para qué voy a escribir poesía si hay muchos poetas y hay muy buenos, o sea, para que yo hacer tiene que ser una cosa por lo menos tan buena como esta. Y
seguía escribiendo poesía, pero era más la que rompía que con la poesía que me quedaba. Y llegó en algún momento en la vida de este país, apareció esta segunda violencia por allá, comenzó, digamos, a dejar de ser soterrada. Pero no es la segunda violencia, es la violencia más reciente, la de guerrilla y paramilitares. Por los años 70, pero en los 70 yo no había hecho conciencia de eso. Hago conciencia de esa violencia en los 80 y comienzo a escuchar mucho las historias de la gente que huye de la violencia. Porque el hecho violento en sí no tenía nada que contar. Los periódicos lo contaban todos los días, en los noticieros. Pero las historias de la gente que huía de la violencia o que había sido víctima de la violencia sí eran historias extraordinarias y dolorosas. Y esas historias me fueron llenando. Y en algún momento empecé a escribirlas pensando en el teatro. No, estoy mintiendo. Pensando en hacer una novela como 100 años de soledad. Una cosa que contara ese universo en el que yo crecí y la violencia de todo tipo en la que nos habíamos visto metidos. El otro escritor que yo amo es Juan Rulfo. Son mis dos escritores. Yo he leído también Pedro Páramo y El Llano en Llama las veces que quieras. Y era eso, o sea, poder contar eso, pero como cuentan la gente de mi tierra, la gente fue lo que hizo magistralmente García Márquez y lo que hizo magistralmente Rulfo. Y por eso es que es realismo, porque así es que cuentan nuestros mayores. Entonces yo quería, desde mi propia parcela, poder hacer algo semejante, emular eso. Y bueno, estaba trabajando en ello, tenía un computador 286, de ese de letras brillantes, y se dañó, y no hubo poder humano que lo salvara, y ahí estaban como, que yo sé, 4 o 5 capítulos de mi proyectada novela, y se dañó, y no hubo poder humano que rescatara lo que había en ese disco duro, un disco duro de 80 megabytes, algo así. Pero las historias sí quedaron aquí. Entonces, con un maestro de aquí de Barranquilla, Luis Genao, ya falleció, desafortunadamente muy joven, comencé, estaba trabajando con el grupo de teatro Rock con Mango, y entonces comencé como a darle forma a esas historias, ya pensando en ponerlas en escena con Lucho. Las hablaba y les decía, mira, esta historia así, y él me estimuló mucho a que comenzara a escribir esas historias. Y luego ya, yo soy producto del maestro Tabloski. ¿Sabe quién es el maestro Tabloski? La tabla, o sea, yo no estudié teatro originalmente. Yo estudié teatro ya adulto. O sea, yo hice teatro de toda mi juventud sin haber estado en ninguna escuela de teatro, sino que aprendí en los escenarios. El primer grupo de teatro que estuve, entré con una mentira. Yo pertenecía a un grupo de recreación, había hecho teatro y todo, pero era un grupo de recreación, y me vieron, el personaje que yo hacía era un director. Y entonces me fueron a preguntar que si era verdad que yo era director de teatro, porque había un grupo de teatro en la Casa de la Cultura y necesitaba un director, y dije que sí, que yo era director de teatro. Tal, y yo había hecho teatro. Y entonces llegué allá a dirigir el grupo y comencé a montar las historias, estas que contaban los hombres en el pueblo, que eran las historias que contábamos con el grupo de teatro de la Casa de la Cultura de Montelíbano. Y luego, acá con Lucho, comenzamos a darle ya, entré a la profesionalización en la Universidad del Atlántico, y entonces ya bueno, ya tenía muchas más lecturas. Ya había abandonado un tanto la literatura y me dediqué a leer más dramaturgia, los griegos, Shakespeare, o sea, los clásicos. Leí mucho los clásicos, porque soy un convencido de que solo si conoces lo formal puedes romper con los moldes y hacer otras cosas. Pero no como el cuento bueno, no hay que aprender a pintar, ni hay que aprender ni teoría del color, ni dibujar. Lo que tienes es que contar algo de esa imagen que
pusiste ahí. Ujú. Yo no creo en eso. Yo creo que hay primero que aprender teoría del color, hay que aprender el trazo, aprender a dibujar, a pintar y luego si haga abstracción. Igual en el teatro, o sea, tiene que ser aristotélico. Si primero no fuiste aristotélico, no puede ser postdramático nunca. Ujú. Eso es una especulación. Entonces yo sí me dediqué, y sigo siendo aristotélico todavía, a leer los clásicos y, y bueno, y entonces entendí, descubrí para qué había leído tanta poesía y para qué Ujú. aprendí poesía y para qué había leído tanta literatura y para qué había aprendido a escribir y era para hacer dramaturgia. Ujú. Entonces por fin encontré qué era lo que yo quería escribir y cómo lo quería escribir. Éxodos son 4 textos que cuentan la violencia, no el hecho violento, sino la percepción de la violencia que tiene la gente. Ujú. La gente del Caribe, además que tiene la pretensión de ser un teatro de carácter regional, un teatro que cuente el Caribe y que cuente el Caribe como cuentan las personas de acá, como cuentan mis mayores, con la manera particular nuestra de decir. Y entonces yo creo que ahí se empalma un poco con el realismo mágico. Ujú. A lo mejor tú lees el texto y tú dices, esto no es realismo mágico, Ujú. pero seguramente que vas a encontrar unos conectores con eso porque es el universo en el que vivo y ha sido de donde me he nutrido para poder escribir. Ujú. Entonces, estos son 4 textos que cuentan cómo siempre hemos huido de la violencia, Ujú. cómo la violencia siempre nos alcanza y nuevamente nos toca emprender otra huida. Esa es la historia nuestra de Colombia. Siempre Ujú. hemos estado huyendo de nuestras ciudades grandes, que te digo, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, están rodeadas de cinturones de miseria que han sido fundamentalmente gentes que han llegado no solo buscando nuevas oportunidades, sino huyendo Ujú. de sus lugares de origen, huyéndole a alguna violencia. Ujú. Nosotros, o sea, la gente más citadina en Cartagena, Barranquilla y, y Santa Marta, que son las 3 grandes ciudades, tienen a 2 generaciones, a 3 generaciones a lo sumo el campo y una historia de violencia. Ujú. Eh, eh, la gente citadina es poca, pero estas son ciudades que de un momento, en 20 años, pasaron de tener 500.000 habitantes a tener 2 millones de habitantes. Uf. Ujú. O sea, un crecimiento de eso. Yo llegué a Barranquilla en el 90. Ujú. Y era una ciudad que se podía abarcar, o sea, cabía en la cabeza, no era una ciudad tan grande, sí, era una ciudad de 1 millón largo de habitantes, 1.200.000 habitantes, por ahí creo yo, un cálculo. Y hoy en día es una ciudad 2 veces más grande. Uf. O sea, alcanzó el municipio de Soledad, que es aledaño, que también tiene más de 1 millón de habitantes. Ujú. Si tú, o sea, la parte que muestran de la ciudad es la parte bonita. Son 5 localidades, te muestran una sola localidad, norte, centro histórico, Ujú. que es la parte que la estructura, la parte donde se hace la gran inversión, donde llegan los turistas, donde sucede el carnaval para los turistas, pero la Ujú. parte donde vive la gente que trabaja, la gente común y corriente, donde yo vivo, son sectores sin vías, sin espacios culturales, sin espacios deportivos, sin donde no hay grandes posibilidades de empleo, entonces la gente vive del subempleo, del rebusque, como decimos nosotros. Ujú. Entonces, ese es Éxodos, la Ujú. historia de esa persona. Éxodos. Y la gente que quiera conseguir tu libro, dónde lo puede conseguir? ¿Dónde lo puede adquirir? Bueno, en este momento el libro fue editado por nosotros, por mi grupo de teatro, Ujú. a través de el Facebook de La Cigarra. Ujú. La Cigarra es el grupo de teatro nuestro. Ujú. Me contactan ahí a través de nuestras redes sociales. Ahí está ¿cómo es? El Instagram, Facebook es La Cigarra Pensarte, Ujú. La Cigarra Pensarte en Facebook.
a través de esas redes nos pueden contactar y, digamos, ahora por una transferencia y envío a través de correo, pago contra entrega, yo qué sé. Ujú, Puede, ujú. no, no, o sea, fuera de una primera estrategia de marketing que tenía que ver mucho más con que los amigos tuvieran el libro, con que la gente de teatro que nos conoce, no ha habido como una estrategia de distribución del libro así como Ujú, eh, tipo mercadeo. ujú, ujú. Pero sí es posible que a través de las redes sociales que nos contacten y nosotros les enviamos el libro. Ujú. Yo me mandaste que leyera un capítulo de los que tiene el libro, el de Ríos y Sangre. Leí antes ese capítulo y sí que vi esa comparación del realismo mágico y sí que tiene esa semejanza a Cien años de soledad. Yo ahí vi también pues las pinceladas esas que daba Gabriel García Márquez. Ahí sí que es cierto eso que dices. Sí, es, no es un invento de Gabo. O Ujú. sea, el realismo mágico no es un invento, Claro, es así como contaba, como claro. le contó su Eso, abuelo y como le contó su abuelo el coronel, así también me contaron a mí. claro, claro, La, la, la cosa es que él tuvo la facultad de contar América Latina desde la claro. voz de su abuelo, Ujú, de contarnos a un continente, contarnos y con los pies aquí en América Latina, mientras los otros escritores del boom comenzaron a contar América Latina desde Europa con su formación eurocentrista, García Márquez y Carpentier siguieron contando América Latina con los pies aquí en América Latina, en el barro, ujú, que ujú, es lo que más me gusta de ellos, y Rulfo, ujú. es lo más. Y, y cuando lo leí y decidí en algún momento que yo quería contar historias también, porque hago teatro y porque me gusta contar historias, es así como yo quiero contar mis historias. Ujú. Pensé en ese momento y es lo que he seguido durante toda mi vida. Qué bueno, qué bueno. Pues yo recomiendo que lean ese libro si tienen la oportunidad. Yo lo voy a leer, a mí me lo enviaste, el PDF, yo lo voy a leer el libro y ya te daré ahí mi opinión sobre él, ¿eh? La verdad que el capítulo que leí, que te dije que le lea anteriormente, lo tengo que volver a leer tranquilamente, pero me gustó, ¿eh? Así que ya te daré mi opinión cuando lo termine de leer, querido Leonardo. Muchas gracias, Pablo. No, no, la Eh, verdad que... Quería contar, aprovechar tu programa para... Yo soy docente también, trabajo en este momento en la institución educativa San Miguel Arcángel, Ujú, de acá de Barranquilla. Es un colegio que queda en un barrio eh, donde existen fronteras invisibles. ujú, Es donde los jóvenes de un sector no pueden pasar a otro sector porque están invadiendo y puede haber conflictos que lleguen incluso a hacer conflictos de plomo y con muertos y todo eso. Es un sector bastante vulnerable, bastante afectado por la pobreza y bueno, quería como llamar la atención sobre las condiciones a veces en las que se trabaja en estas instituciones. En mi colegio, por ejemplo, el año pasado, yo estoy reciente en ese colegio. ujú, Eh, yo trabajaba en el departamento en un municipio retirado del lugar donde vivo y buscando, digamos, mayor cercanía, estar más cerca de mi casa, pero además mejorar mis condiciones laborales. Eh, Concursé, digamos, pasé de un ente territorial a otro, dejé de estar con el departamento y concursé en el distrito. Eso me ujú, significó un ascenso en el escalafón que de otra manera hubiera tenido que esperar a que hubiera un curso de ascenso, ganar un examen y ahí sí ascender. Acá lo hice, o sea, también me tocó ganar un examen, pero yo lo hice antes que los compañeros que lo hicieron por el procedimiento del ascenso. Yo lo hice por el procedimiento de volver a concursar, como empezar de nuevo. Y ujú. entonces quedé aquí hace 4 meses. En julio comencé a trabajar allí en el San Miguel Arcángel. Y una de las cosas que me siento como comprometido con el colegio es contar, por ejemplo, que la planta física necesita ser atendida.
quizás las personas interesadas no vayan a ver este programa, o quizás alguno lo vea. Y bueno, ahí hay una persona que está diciendo, mira, ahí hay un espacio donde se puede hacer un auditorio, por ejemplo, pero está una casa en ruinas ahí que no puede ser intervenida porque el colegio no tiene los recursos económicos, solo los tiene el distrito, y es quien puede hacerlo. Pero ahí eso está ya varios años y no ha habido una intervención allí. Entonces yo quería, por si acaso, alguna de las personas interesadas y que puede intervenir aquí en Barranquilla, que está viendo o llega a ver esta presentación, ¿cómo se llama? Este programa. Esta entrevista en mi canal, en Pablo Jefe 2017. Llamar la atención sobre, hey, el Colegio San Miguel Arcángel tiene un espacio donde se puede construir un auditorio que beneficie no solo a la institución, sino a la comunidad de los alrededores. Y que eso facilitaría que los jóvenes del sector tengan acceso a la cultura, que eso es un mandato de nuestra Constitución. Porque allí se pueden hacer talleres de teatro, de danza, de música. Y adicionalmente las actividades deportivas que se programan en el colegio, que se hicieron, qué sé yo, un patio salón con un aula múltiple. Hay un espacio para construir que puede beneficiar a la institución educativa y puede beneficiar al sector, no solamente a la institución educativa. Entonces, perdóname que me haya aprovechado de Nada. Para llamar la atención sobre ese tema. Nada, nada que perdonar, Leonardo, porque aquí mis invitados siempre tienen el derecho de decir lo que ellos quieran. Así que aquí tienes mi espacio para siempre hablar lo que quieras. Por supuesto, siempre es algo que le doy a mis invitados. Libertad de que hablen y expresen lo que quieran decir. Nunca los censuro en nada. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, Un gusto. La atención sobre esa necesidad que tiene el colegio de construir un espacio para el arte, la cultura y el deporte, y que está en lugar donde se puede construir, pero falta la voluntad política para realizar y los recursos económicos. Pues si alguien lo escucha, que tome pues importancia a eso y conciencia de eso y que lo lleve a cabo y que se pueda realizar todo eso. Sí, señor. Sí. Bueno. Otra pregunta que te quiero hacer, creo, Leonardo, como cuando tú tienes que construir pues tus personajes, ¿cómo es el proceso de construcción de ellos? Cuéntame un poco. Bueno, eso tiene que ver directamente con mi trabajo en el teatro. Yo generalmente asocio los personajes con alguien que conozco o con alguien que he visto, con alguien que he imaginado o lo busco. Generalmente yo busco un referente. Nunca he tenido que hacer un personaje en el aire. Siempre he podido asociar los personajes con la gente de mi entorno, con gente que de alguna manera he imaginado y he buscado y he podido encontrar. Por ejemplo, cuando hice Mano Dura era un entrenador de boxeo, pero teníamos un coach, un coach, ¿sí? Que era un boxeador retirado. Y entonces yo dedicaba mucho tiempo a hablar con él, para yo poder construir el personaje, le dedicaba mucho tiempo a hablar con él, de dónde vino, cómo fue su historia, cuáles eran sus pasiones, cómo era su entorno, en fin, qué le llama la atención y qué le interesa. Y a partir de ahí, y del rol del personaje en el libreto, entonces cuando yo comienzo, del carácter, como dice Aristóteles, es que yo comienzo a construir, a darle forma al personaje. En la televisión y en el cine no ha habido, digamos, como una necesidad de trabajar a partir de un esfuerzo, de que tenga alguna actitud física en particular. Digamos que ha bastado con asumir una actitud, digamos, seria de la edad, digamos que he dado el casting. Pero en el teatro muchas veces sí toca asumir en alguna vez un texto sobre un contador de historias que una de las historias tenía que ver con una mano paralizada por debajo y una cicatriz que le cruzaba, y entonces me tocaba también eso, comenzar a trabajar la actitud corporal. No solamente era toda la parte del carácter y la idiosincrasia del personaje, sino además su aspecto físico.
que se modificaba, que modificaba mi propia actitud física a partir de una necesidad del personaje. Digamos que es un trabajo que yo hago a posteriori, que es un trabajo que tiene que ver más ya con la parte del training, que tiene que ver más con la secuencia física que se construye en el texto, y que de alguna manera debo mantener cierta actitud o cierta máscara o cierta gesto corporal, qué sé yo. Entonces, primero que todo, el carácter que propone el texto, la búsqueda de algún referente en la cotidianidad. Me gusta mucho trabajar con la gente, a partir de la gente que conozco. Y luego sí construir como que la historia y la ficcionar un poco sobre el personaje para ir dando cuerpo, como lo que pasó con Catarino. Catarino era todo lo que yo sabía, era lo que sabe cualquiera que lea 100 años de soledad, que es el tipo que le gustaba agarrar a los hombres ya. Y que usaba una flor. Del lugar, cuando me dieron un bar, cuando me dijeron el espacio es un bar, es el cantinero, comenzaron a fluir cosas, y entonces ahí viene el tema de estarse enterando. Y claro, ya yo sabía que además intervenía en política, que participaba de los acontecimientos de Macondo, y es lo que me ayuda a darle cuerpo al personaje. Y asociándolo, por supuesto, como te decía, con estos señores que contaban historias en la puerta de mi casa. Por eso él es un poco, habla fuerte, casi que gritado, siempre estaba animando la fiesta cuando era la fiesta, estaba como en una actitud de hombre parrandero. Sí, qué bueno. ¿Y qué personaje a ti te gustaría pues poder interpretar si te tuvieras la oportunidad? ¿Qué personaje a ti te gustaría hacer que no hayas hecho hasta el momento? Un perfil, no sé, un personaje que ya exista histórico, algo así que te gustaría pues poder hacer. Bueno, ¿qué te digo? 100 años de soledad fue reencontrarme con la actuación. Yo me había salido del escenario ya. Yo solamente subí a un escenario a dar cuentos y ya. Porque, te digo, yo dirijo el grupo. Y entendí en algún momento que no podía dirigir, estar dentro del escenario. Entonces me salí del barco y me quedé jalándolo con una pitica. No, mentira. Me quedé pues en el banquillo del director. Y en 100 años me tocó otra vez meterme, no, pues había hecho la experiencia de mano dura, y luego 100 años de soledad. Entonces fue como reencontrarme con eso. Y realmente un personaje que yo quisiera ser, quizá alguno de los personajes de mi propia historia. Me gusta, hay una historia nuestra que es un vallenato. Bueno, yo hice una investigación cuando hice mi maestría sobre la narratividad y la dramaticidad en el cancionero popular. Porque yo encontré que nuestras canciones, las canciones del Caribe colombiano, cuentan historias. Y encontré que algunas historias de esas incluso tienen toda la estructura formal de la tragedia y los elementos de significación de la tragedia. Y yo me traigo personajes de la tradición griega. Y, bueno, el último texto que está aquí en Éxodos es una reescritura de las troyanas. Se llama Las Arcadias o la vida de la guerra. Y las troyanas, como si hubiera ocurrido aquí en el río, a la ribera del río Atrato, en la selva colombiana. Está esa comunidad que en medio de una guerra, ¿verdad? Y
Bueno, te decía que había contado hoy una historia que cuenta un vallenato que es Alicia Adorada, no sé si la has escuchado. Es una canción muy popular de un juglar, nosotros le decimos juglar a los, a los músicos folclóricos. Tiene, pues, tiene alguna relación con el juglar español, pero no en rigor. No sé. O sea, nosotros los músicos folclóricos generalmente le llamamos juglares, porque cuentan historias que llevan de un pueblo a otro, porque ellos iban de pueblo en pueblo contando historias a través de sus cantos. Y entonces, en Alicia Dorada, yo escribí ese texto, a partir de la canción, yo escribí un texto que se llama Alicia Dorada, que es un texto dramático. Y ahí aparece una mujer que es vidente, y se llama Teresa, y de pronto me di cuenta que era Tiresias, que yo me estaba robando a Tiresias de la tradición griega. Y bueno, lo había visto recientemente, antes en ese tiempo lo había trabajado a partir de Antígona, de una Antígona que escribió un dramaturgo peruano, poeta peruano, José Watanabe. Él escribió una versión de Antígona que puso en escena el grupo Yuyascani. Yo pude verlo en Bogotá y quedé enamoradísimo de ese texto. Y entonces aparece también Tiresias allí como personaje, como un personaje de Antígona, pero de pronto tengo esa idea de hacer un personaje parecido a Tiresias. Ya García Márquez lo hizo. Ahora acabo de acordarme que él montó Edipo Alcalde, una versión de Edipo Rey, pero se llama Edipo Alcalde, en medio del conflicto de la guerrilla colombiana, en la cosa del conflicto en el campo. Hay un adivino ciego, un viejo que va y es un Tiresias. De pronto un Tiresias. Alguien que puede contar historias, porque si no fue que las vio, fue que las imaginó. Tiresias que juegue mucho con la imaginación y que mienta descaradamente, pero que mienta para contar la belleza, para prevenir. Tiresias podría ser personaje. Qué bueno. Qué bueno. Pues ojalá tengas la oportunidad, pues, de hacer ese personaje. En una obra de teatro tuya, haces ese personaje. Me ha dado la idea. Ahí te dejamos la idea, ahí te dejamos la idea. Estoy escribiendo Edipo. Edipo. Sí. Lo estoy escribiendo para un grupo de teatro, unos amigos en Valledupar. Se llama Eros Teatro. Y entonces es un Edipo que ya vivió toda su vida. Llegó a Colón, entró allá donde se desaparece Edipo, pero resulta que el tipo llega a un lugar donde Crono dio el tiempo y puede ver toda su vida otra vez. Es un poquito ese texto que estoy escribiendo, de Edipo volviendo a ver su propia historia, a ver si cambia alguna cosa. Qué bueno. Y una pregunta siempre, querido Leonardo, que le hago a mis invitados: ¿qué sueño tienes tú en esta vida, por una parte a nivel profesional y por otra parte a nivel personal? Bueno, mira, nosotros con mi grupo tenemos un festivalito de teatro. Es decir, cada noviembre nosotros invitamos a algunos grupos amigos y los traemos aquí al barrio Las Moras, un barrio popular de Soledad, que es el municipio vecino de Barranquilla. Nos separa de Barranquilla la avenida Circunvalar, en la que es la de Barranquilla y en el andén de este lado de Soledad. Y este es un sector residencial de gente de estrato socioeconómico bajo, donde no hay ningún tipo de actividad cultural, y nosotros comenzamos a hacer ese festival en noviembre. Invitamos a algunos grupos de teatro amigos nuestros. Ellos vienen por los pasajes prácticamente, vienen y hacemos teatro 2 o 3 días. El sueño que comparto con los compañeros de mi grupo, sobre todo con Caterina y mi compañera, es volver a ese festival, un festival grande, un festival de teatro donde vengan grupos de teatro
del Caribe, del país, grupos de teatro internacional, y los niños y la comunidad de este barrio vea teatro, pero también que venga gente de otros lugares a ver teatro aquí en el barrio del Amor. Lo hacemos en el parque, o sea, en una placita que hay ahí, y en una terraza que nos presten o que nosotros arrendemos. Allí armamos escenario, armamos cámara negra, presentamos grupos de títeres, de teatro, grupos musicales. Aún no hemos contado con apoyo estatal para realizar ese evento, y ya llevamos 5 versiones del evento. Se llama @la cuarta pared, porque nos los inventamos en pandemia. Y entonces transmitíamos teatro desde nuestra habitación. Mi compañera y yo corrimos la cama en un rinconcito y volvimos un escenario de teatro. Allí montamos 2 obras de teatro durante el 2020. Y desde allí transmitíamos teatro a través de Facebook, y nos inventamos eso, y que @la cuarta pared buscando, porque entonces empezamos a hacer teatro de sombra, que fue una de las cosas que aprendí del maestro Enrique Vargas, porque claro, la pantalla de la sombra puede parecerse a la pantalla del televisor, no necesita profundidad, y entonces hacíamos teatro de sombra para poderlo transmitir vivo, porque nos negábamos a grabar y luego transmitir. Nosotros queríamos transmitirlo en vivo como es el teatro. Entonces por eso nos inventamos de romper la cuarta pared un poco, ¿verdad? Esa cuarta pared plana, esa cuarta pared donde que no nos permitía meternos entre el público, pero que bueno, también nos abrió las puertas de las casas de nuestros amigos, porque se asomaban ahí al Facebook a mirarnos. Presentamos obras de otros grupos presentamos obras nuestras. Fue una dinámica muy bonita que se dio con los grupos de teatro en el Caribe, transmitiendo permanentemente las obras a través de Facebook. Y ahí nació @la cuarta pared. Cuando se acabó la pandemia, lo sacamos enseguida a la plaza. Y mira, aquí nunca ha pasado nada cultural. Y no hicimos una gran campaña publicitaria. Salimos a repartir unos volantes y con un megáfono a anunciarle a la gente que iba a ver teatro. Y el primer día teníamos 70 espectadores. El segundo día, la primera vez que lo hicimos, el segundo día teníamos 100 y pico espectadores. Y cada vez que hacemos presentaciones ahí en la plaza, 70, 80, 100, 150 espectadores. Sin mucha publicidad, solamente de aquí del barrio. Entonces el sueño que eso alguna vez llegue a ser un verdadero festival de teatro, donde vengan grupos de teatro, no solamente de la región, no solamente nuestros amigos, sino que vengan grupos de teatro del Gran Caribe, grupos de teatro internacionales, grupos de teatro del interior del país, y que la gente de esta comunidad pueda ver eso, pero también que venga gente de otros lugares a ver teatro aquí en el barrio. Ese es el sueño. Qué bueno. Pues ojalá ese sueño se haga realidad, querido Leonardo. Va a ser. Ojalá que sí. Me hablabas de ese proyecto que hicisteis en pandemia. Cuéntame también un poco cómo te afectó a ti todo lo relacionado con la pandemia y qué más que ese proyecto hiciste tú. Bueno, cuando dijeron se tienen que ir para la casa en el colegio, en Baranoa, dijeron, yo escuchaba la cosa de que no, que el tapabocas, que no sé qué, yo no le había prestado mucha atención yo tengo periodos en que me desconecto de las noticias. Estábamos con una obra de teatro con los chicos y ese era un periodo, yo estaba desconectado completamente. Cuando de pronto no, que la otra semana nos tenemos que ir para la casa, que la gente ya no había saludos ni siquiera de mano, mucho menos abrazos y besos. Entonces era el puño y la cosa rara. Y había un compañero ya mayor con el que nos hacíamos muchas bromas. Y recién nos mandaron para la casa, un día lo llamé y me dijo, no, estoy con una gripita. Ay, ya fuiste al médico. No, no es médico, nada, yo me estoy tomando no sé qué vaina. Ve al médico, ve al médico. Quedó la cosa así. Me dijo, me van a hacer la prueba de COVID. Al día siguiente, al tipo le hicieron la prueba del COVID. Al día siguiente me llamaron para decirme que había muerto. Eso fue horrible. Yo duré como 8 días llorando así, que no paraba, metido en una tristeza así terrible. Yo no era capaz de conectarme a las reuniones del colegio, me conectaba, no estaba pendiente. Mi mujer
estaba súper preocupada porque decía, hey, te vas a enfermar, como te llega de alguna vaina, y tenía mucho miedo, ay, si no nos pagan el sueldo porque se paraliza todo y no nos comienzan a pagar el sueldo a los maestros, ¿cómo vamos a resolvernos? Comenzamos a hacer ejercicios en la terraza de la casa. Nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana buscando como qué hacer, entonces a entrenar. Luego salió una convocatoria para los grupos de teatro, una convocatoria como de emergencia, justificación de pronto para darle un poquitico a cada uno. Yo participó mi mujer, participaron la mayoría de nuestros amigos. Y entonces nos concentramos en eso, en montar el primer trabajo ese que hicimos de teatro de sombra. Eso me salvó. Porque ahí metió eso poco a poco, fui perdiendo el miedo, me desconecté completamente, no quise volver a ver redes sociales porque aparecían noticias terribles de contar cosas horrorosas. Mis hermanos son mayores, yo soy el menor de mis hermanos y el anterior a mí me lleva 10 años. Entonces, mis hermanos están desde los 70 hacia arriba. En ese momento, la mayoría estaban por encima de los 65 años y entonces me asustaba por ellos, me daba miedo saber cosas que no, que a fulanito lo llevaron al hospital y le entregaron las cenizas, ni siquiera nos dejaban ver el cadáver. Entonces nos metimos de cabeza fue a crear teatro, me conectaba con los amigos para hablar de teatro, casi que eludíamos hablar del tema del COVID y esas cosas. Nos comenzamos a purgar con ivermectina, que es un purgante para el ácaro de la sarna, pero yo me enteré de algún lado que eso inhibía la reproducción de la cadena de ADN del COVID, como el COVID es solamente una cadena de ADN, un virus ahí, entonces eso inhibía la reproducción, entonces yo cada 2 meses purgaba a toda la familia. Sin embargo, me dio COVID, pero me dio como una gripita. Nos fuimos a hacer un taller, ya a finales del año nos fuimos a dictar un taller de dramaturgia, a una conferencia sobre mi tesis de maestría, y cuando regresé me di cuenta que no tenía olfato, estaba en COVID, me asusté mucho porque había hablado con gente allá en Ciénaga de Oro, los llamé, me dijo, profe, no se preocupe que ya todos aquí pasamos el COVID. La gente se lo asumía como que uno ya lo pasó, ya no te vuelve a dar. Como la papera, como la enfermedad esa que le dan de niño. No, ya pasé el sarampión, ya pasé. No, ya aquí todos pasamos el COVID, profe, no se preocupe por eso. Total que cuando a mí me hicieron la prueba de COVID ya estaba en la etapa ya se me estaba quitando. Prácticamente cuando me dijeron el resultado positivo ya se me estaba quitando el COVID. 2 meses después de haberle hecho la prueba a nuestra niña, a nuestra bebé, que ahora tiene 5 años y ese hombre tenía 3 años, 2 meses después nos llamaron para decirnos que había dado positivo. O sea, unas cosas de locura así impresionantes. Pero a nosotros, a mi familia, a mi mujer y a mí nos salvó el teatro. A mí me salvó del miedo, porque lo mío era pánico. El dolor, la pérdida de mi amigo arrancando el COVID y bueno, nunca pude entender mucho la dinámica de las clases virtuales en teatro, no funciona. En teatro no funciona. Entonces yo lo que hacía era que hacía unas sesiones como de relajación, hacía algo así como tutoriales de entrenamiento físico para los pelados. Alguna vez jugamos a los títeres con muñequitos que hacíamos de papel. Sí, no eran clases formalmente, sino como sesiones de juego con los estudiantes, que van de 6º grado a 9º grado, chicos de los 12 a los 15 años. Más como que espacio. Yo les decía, miren, si hay alguien en la casa que quiere meterse, díganle que sí, que pueden meterse en los ejercicios, que pueden meterse, que esto es para divertirnos un rato. En eso, y escribir, sí. Ya después que me concentré, entonces tuve chance de sentarme a escribir cosas que tenía inconclusas. Durante todo el tiempo de pandemia, pues, nosotros paradójicamente nos fue bien, porque
gestionamos bastante tiempo para gestionar proyectos y montamos 3 obras de teatro allí en la habitación. Bueno, dos las montamos y una la remontamos, que era una obra que teníamos y la retomamos allí en el escenario, en la habitación. Entonces, no, llenamos todo el tiempo, estuvimos en función del teatro. Y eso, digamos, de alguna manera nos salvó, me salvó en particular del miedo, porque yo tuve mucho miedo al principio. Y bueno, eso fue ese periodo. Al final, en el 21, fue que hice la serie esta Mano Dura, nos vacunaron a todos, tuve 15 días, me tocaba dar, como eran clases virtuales, me tocaba hacerlo desde allá, desde un municipio que se llama Galeras, cerca de Cartagena. Transmitía mis clases, hacía parte de las reuniones del Consejo Nacional Regional de Teatro. Y bueno, en esa dinámica del teatro, los asuntos gremiales del teatro en el Caribe y los asuntos, ya, digamos, particulares de nuestro grupo. Pero afortunadamente podemos decir que ya pasó todo ese periodo y estamos aquí hoy, querido Leonardo, haciendo esta charla afortunadamente. Claro que sí. Claro bueno. que sí. También, por supuesto, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Qué mensaje o qué consejos le darías tú ya con tu experiencia, ya con tu trayectoria, a una persona pues que quiera dedicarse a la dramaturgia o quiera ser pues director de teatro, actor o actriz, que quiera dedicarse al mundo del arte? ¿Qué mensaje le mandarías tú ya con tu experiencia? Pues que, mira, uno como actor se forma en el escenario, como escritor se forma escribiendo, pero la academia es la que te da el soporte para que entiendas eso que haces en el escenario y eso que escribes. Yo mucho tiempo yo despotriqué de la academia porque yo me había formado con el maestro Tablovsky, decimos nosotros, o sea, en las tablas. Y nunca necesité de la academia. Pero cuando por fin entré a la academia y comencé a entender lo que hacía y comencé a ordenar toda la información que tenía, me di cuenta que había perdido muchísimo tiempo. Que es muy importante ir a la academia y que la academia te ayude a organizar la información, a que la información se vuelva conocimiento realmente. Que esa posibilidad te la da la academia. Entonces, cualquier persona que se quiere dedicar al arte, en particular al teatro o a la dramaturgia, que entre a la escuela, que entre a la academia, porque evidentemente lo que lo hace actor es el ejercicio actoral en la escena. Lo que lo hace dramaturgo es el ejercicio escritural y las puestas en escena. Pero lo que le da soporte a eso es el conocimiento consignado en los libros, es el conocimiento transmitido a través de la tradición de la academia, es el entrenamiento, digamos, ordenado que te puede ofrecer la escuela y sobre todo el soporte teórico de la gente que ya hizo antes que nosotros esto y que nos dejaron un camino que nos puede ahorrar años con el maestro Tablovsky. O sea, lo que a mí me tocó 20 años aprender de manera empírica, probablemente lo hubiera aprendido en 5 años, si hubiera ido desde el principio a la academia. Pero bueno, yo despotricaba de eso y yo entré adulto a la academia y me deslumbré cuando me di cuenta todo el universo que me ofrecía y cómo podía. Ni siquiera era que me enseñaran, era que me permitió aprender, de verdad. Encontrarme con quienes habían hecho esto antes que yo, a través del libro, a través del video, a través Yo hice mi maestría en la Universidad Internacional de La Rioja, virtual. En 2007 hice la maestría y a mí me cambió completamente mi concepción del teatro y me afirmé en esa búsqueda de un teatro que cuente mi identidad, que cuente la identidad de las gentes del Caribe, que cuente la identidad de la región a la que pertenezco. O sea, yo hablo de teatro caribe, pero sí podrían hablar en este país de un teatro pacífico, de la región pacífica, de un teatro de la Orinoquía, de un teatro andino, de un teatro bogotano, de un teatro paisa, ¿verdad? Porque yo creo
que el teatro te ofrece esa posibilidad de contarte. O sea, para mí el teatro universal, el goce estético de ver a Ostermeyer, solo lo he visto en videos, por supuesto, es un gran goce, pero cuando yo veo a los europeos contándose a ellos, contando las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial, contando cómo los afectó la posguerra, no sé qué, cómo ese Hamlet no es solamente la historia que cuenta Shakespeare, sino que además está contando las vicisitudes de la gente hoy allá. Entonces yo digo que yo necesito contar las vicisitudes de mi gente. Entonces si yo cuento Edipo, si yo cuento las troyanas, yo quiero contar esa historia, pero desde aquí, desde la realidad que he vivido, desde la que me han contado mis mayores. Quiero volverlo a contar con mi propio, la propia manera de decir nuestra, la que heredé de mis mayores. O sea, tengo que pasarlo por el también nuestro. Yo no consigo hacer teatro, ¿cómo que dice? Neutro, territorial. No, el arte yo creo que se hace desde el territorio y desde la cultura a la que pertenece. Es mi convicción y es lo que hago. Y entonces, pero la academia fue la que me ayudó a descubrir eso. Porque si no estuviera haciendo estampa folclórica, seguramente. Porque como estaba convencido de eso, si no me llega la información a través del libro y a través de la academia, si no logro ese diálogo con la tradición universal, no hubiera entendido y estaría haciendo estampa folclórica, no es teatro que hago, pero hago un teatro que me cuente, que nos cuente. Y también, por supuesto, querido Leonardo, ¿qué mensaje le mandarías, por supuesto, a tus amigos, compañeros, familia, toda esa gente que a lo largo de tu trayectoria siempre te han apoyado en todo lo que has hecho? ¿Qué mensaje le mandarías a todos ellos? Lo primero, un abrazo bien grande, un gracias, porque es cierto, tengo muchos, muy grandes amigos, tengo una familia que siempre me ha respaldado. Mis hermanos son obreros, trabajadores, gente sencilla, pero que muy sensible. Y siempre desde que yo empecé en la Casa de la Cultura, siempre conté con el respaldo de ellos. Y siempre cada cosa que hago en el arte, ellos son mi referente y son un motivador importante. Mis hijos, mis compañeros de grupo, Blay el Pichi y Quique, Naicí, John de la Rosa, todos los amigos del teatro de la región Caribe, Edao, que sigamos echando para adelante, que sigamos construyendo este sueño del teatro, este sueño de contarnos desde los escenarios. Y de los que no son teatreros, que sigan yendo al teatro a ver, que vayan a ver teatro, que apoyen a los grupos de teatro. ¿Y cómo los apoyan? Yendo a ver los espectáculos teatrales que hacen en Maicao, en Valledupar, en Montería, en Cartagena, en Santa Marta y en los pueblos que están alrededor de cada una de estas capitales de departamento. Qué bueno. Y también, por supuesto, ¿qué mensaje le mandarías a toda esa gente que ha visto esta serie de 100 años de soledad? Y también, por supuesto, quiero que les mandes una invitación para que quien todavía no la haya visto, pues que la vea, que no se la pierda. Y que no se pierdan ahí a Leonardo interpretando a Catarino, que la verdad que sería una pena perderse eso, ¿eh? En este país todos deberíamos habernos leído 100 años de soledad. Pero yo sé que no todos nos hemos leído. O sea, la mitad de la población no se ha leído 100 años de soledad. Todo el mundo sabe quién es Gabo, todo el mundo sabe quién es 100 años de soledad, pero no todos se han leído 100 años de soledad. Yo creo que es una oportunidad una gran oportunidad para aproximarse a la obra de García Márquez, esta serie. Hay discusiones que si es fiel al texto, que si no es fiel al texto, pero es que esta es otra cosa. Claro, esta es una serie. Es diferente. Y no es el texto.
Y es fiel al libretista y al director, tanto como quiere el libretista y el director, porque esta es la obra de ellos. Entonces, que vayan y la miren y que después lean 100 años de soledad. Yo invito a que vayan y vean la serie, y los que no han leído después lean, y los que ya leyeron 100 años de soledad, que vean la serie con ojos desapasionados, que van a descubrir otras cosas. Yo descubrí otras cosas. Yo soy amante de 100 años de soledad. Yo leo 100 años de soledad desde niño, y llevo muchísimas lecturas, igual que de Rulfo, y yo disfruté mucho hacer mi personaje porque me permitió volver a leer 100 años de soledad desde adentro y volverme a imaginar cosas. Y cuando yo lo estoy viendo ahora, me imagino otras cosas. Es mentira que entonces no, ya tengo coartada la imaginación porque ya tiene que ser así. Mentira. Yo imagino más cosas todavía ahora. Porque tengo la imaginación del libro, pero también tengo la imaginación de la serie audiovisual. Adicionalmente tengo la del actor. Entonces, los invito a que vean 100 años de soledad, que vean la serie, que es muy importante, que está muy bien hecha, con mucho profesionalismo. Alex y Laura son dos grandes directores, o sea, trabajar con esos dos personajes fue un privilegio. Trabajar con los equipos de grabación fue un gran privilegio. Trabajar con el elenco de actores que están 100 años de soledad fue un inmenso privilegio. Un agradecimiento muy grande a toda esa gente, un abrazo muy poderoso. Creo que marcó mi vida haber hecho este personaje allí, y entonces los invito a que lo vean, y los invito a que después, si no han leído el libro, lo lean, y si ya lo leyeron, lo vuelvan a leer. Siempre es bueno volver a 100 años de soledad, siempre descubre nuevo. Qué bueno, qué bueno. Que se lean la novela, que se lean el libro y por supuesto que vean la serie y que no se pierdan a Catarino, tu personaje, ahí interpretado por un genio, por el gran Leonardo. La verdad que eres increíble, Leonardo. Un gusto para mí haberte tenido aquí, conocer un poco más acerca de tu trayectoria, del teatro, de la dramaturgia y de 100 años de soledad y tu participación en ella. De verdad, un gusto, la verdad, haberte tenido aquí, querido. Un abrazo bien grande, Pablo. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias por tener este sofá, este set virtual donde hemos pasado, donde han empezado mis amigos. Ahí vi a Andrés, vi a Enrique, vi a Raché, he visto varios ya, he ido poco a poco mirando cada una de las entrevistas. Y es grato volverlos a ver. Qué bueno. Y son, ustedes se dan cuenta, si ven los programas, son gente maravillosa, todos son geniales. Qué bueno. Pues la verdad, un gusto para mí que hayas podido ver las entrevistas y que sigas también pudiendo ver las próximas que va a realizar también artistas también de la serie, que son todos unos genios de la interpretación y como personas, eso no cabe duda, al igual que tú, creo, Leonardo. Gracias, Pablo. Por supuesto, también gracias a todos, gracias a ti, a toda la gente que ha estado por aquí comentando, muchas gracias a toda la gente que ha estado viendo la entrevista. La voy a publicar ahora también aquí en Instagram, luego la voy a publicar también en Facebook, en YouTube, para que la gente por ahí la pueda ver. Y queda aquí en mi perfil, que es este de Pablo GF 2017, y también si quieres la voy a compartir en el tuyo, en el de Leonardo Aldana, para que así la gente también pues la pueda ver. Aceptes la invitación y ya queda también en tu perfil ya fija la entrevista. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. No me estaba fijando en la pantalla, ahora veo que por ahí está William, ahí deben estar mis amigos conectados, mis familiares también. Ahí estuvieron comentando, muchísimas gracias a todos por estar ahí pendientes de la entrevista, por estar ahí escuchando a nuestro querido Leonardo, y espero que por supuesto la entrevista os haya gustado, ¿eh? A mí me ha encantado, querido, tenerte aquí. Me ha encantado estar aquí también. Muchísimas gracias. También. De verdad, ojalá en algún momento nos conozcamos en persona, ya sea allá en Colombia o acá en España, si vienes en algún momento, querido. Claro que sí, Pablo. Claro que sí. Si llegas a Colombia, Barranquilla, ahí me pegas un grito. Ahí te aviso. Ahí te aviso, sin duda, querido Leonardo. Te mando un fuertísimo abrazo y que sigas haciendo todo lo que te gusta y muchísimo éxito con todo, querido. Listo, hermano. Abrazo fuerte. Chao. Chao.